Buenos días, mi hermano. Les saludo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. A cada hermano varón del departamento de varones y en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Bueno, eh, el trabajo consistía en que se nos encomendó esta semana del estudio del libro de Mateo. ¿Cuál era el versículo que más tocaba nuestro corazón y, y estremecía nuestras vidas ya? Para mí, Mateo 17:5 es el versículo que me estremeció, tocó mi corazón mucho. Y esto se trata de la transfiguración de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, les voy a leerle un poquito. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacob y a Juan, hermanos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y les resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos, como la luz. He aquí les apareció Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro hablaba, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oídlo a él. Ese es el versículo 17:5, el que tocó mi corazón, tocó mi vida, ya que aquí el Señor a estos apóstoles, a Pedro, Jacob y a Juan, Él les mostró la gloria de Dios. Él los tomó y nos llevó al monte Jesús, ¿no es cierto? Pero eso el Señor ya lo tenía preparado ya. Lo tenía preparado, que ellos tenían que ver la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ver la transfiguración de Dios Espíritu a su Hijo Jesucristo hecho hombre, ser humano como nosotros. Y se ve la transfiguración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Mientras aún a él hablaba, una nube de luz los cubrió. Imagínense a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, estando ahí en el monte y que una nube de luz caiga sobre ellos, ¿no es cierto? El resplandor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que los cubrió a ellos tres. Sintieron temor. Imagínense qué sentiríamos nosotros si sentiríamos una luz del cielo, ¿no es cierto? Una nube que los cubra y nos proteja. Imagínense que cuando estamos en el culto solamente viene cantando alabanza, invocamos a Dios y baja la gloria de Dios en el Espíritu Santo y nos quebranta, nos hace llorar. Muchas veces hay gente que se arrodilla, unas se tiran al suelo, porque no aguantamos la felicidad, ¿no es cierto? El gozo que cae del cielo, la pureza de la vida de nuestro Señor Dios, de Jesucristo, ¿no es cierto? Y aquí, más encima de esa luz, salía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oírlo a Él, ¿no es cierto? Aquí el Señor también nos dice que, bueno, primeramente fue un aliento para Jesús para que Él no sufriera, o sea, para enfrentar la muerte, ¿ya? Y más, dice en Lucas 9:29, dice también, un anuncio a los discípulos que Él tenía que sufrir en la cruz, ¿no es cierto? También habla de eso.
Pero lo que más me toca a mí de este versículo, de lo que se puede interpretar, exhortar, es la aprobación de Dios a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, capacitado para redimir nuestros pecados, ¿no es cierto? Para redimir la humanidad, todo el pecado de la humanidad, ¿no es cierto? Aquí el Señor con este versículo toca tanto mi corazón que digo, Señor, ayúdame, perdóname por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. De repente miramos mal, contestamos mal, una palabra mal, o de repente decimos un no muy seco, ¿no es cierto? Y nosotros, volviendo aquí a Lucas, a Mateo 17, ver que nosotros hagamos cuenta que somos Pedro, Juan y Jacob, ¿no es cierto? Y que estamos en la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos la oportunidad que tenemos la Biblia, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo inspiró a Mateo a escribir este libro, ¿no es cierto? Y aquí Él nos habla directamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la gracia de Dios de entender la palabra de Dios. Tenemos la gracia de Dios de poder compartirla, ¿no es cierto? De ser como parlantes para usarnos, ¿no es cierto? Y nosotros hemos visto la gloria de Dios. Yo siento que el Señor hizo una transformación en mí. Me transformó de que yo era un ser oscuro, ¿no es cierto? Porque vivía en la oscuridad, no vivía en la luz como vivo ahora. Que ahora vivo en la luz porque acepté a Jesucristo en mi corazón y Él lo limpió. Mi corazón estaba lleno de maldad, odio, rencor, ¿no es cierto? Y la transfiguración de Dios la asimilo a la transformación que Él hizo en mí. Que Él hizo en mí y esa es mi bendición. La bendición de Dios, que el Señor, el Dios se posó sobre una luz como un destello, como un resplandor de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros somos milagros del Señor, porque fuimos transformados. Nos tomaron de la oscuridad y el Señor nos puso en la luz, ¿no es cierto? Asimismo como Él transfiguró a Jesucristo y Él nos transformó a nosotros. Así que, hermano, le insto a que lean este versículo y lo exhorten como les llegue a su corazón. Pero para mí ha sido una bendición este versículo y le doy gracias al Señor por estar aquí trabajando en su obra, y más le doy gracias por este nuevo día que me dio para poder hacer este trabajo que fue de bendición para mi vida. Espero que sea de bendición para su vida, con todo el amor del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente junto a toda su familia y le amo en el amor del Señor.